Muy buenos días, queridos alumnos del séptimo básico A. En esta clase vamos a trabajar con la unidad número 2, que tiene como título Fuerza. Vamos a trabajar con 4 objetivos. El primero, comprender el concepto de fuerza, identificar la fuerza de gravedad en situaciones cotidianas, diferenciar entre rapidez y velocidad y finalmente aplicar la ley de Hooke. La fuerza corresponde a la interacción entre dos o más cuerpos. Las podemos clasificar en fuerza de contacto, cuando los cuerpos tienen contacto entre la superficie de estos, y fuerza de distancia, cuando los cuerpos no tienen contacto entre la superficie. Por ejemplo, los planetas, por ejemplo, la fuerza de los imanes, entre otras. La fuerza puede producir efectos como deformar un cuerpo o también puede producir el movimiento de un cuerpo. En el caso de deformar un cuerpo va a depender si el cuerpo es plástico, va a ser de manera permanente, y en el caso de que sea elástico, va a ser de manera temporal. Las fuerzas tienen dirección, sentido, intensidad o módulo, y también un punto de aplicación como característica básica. Las fuerzas son vectores, se representan con una flecha. Y el instrumento que se utiliza para medir la fuerza se conoce con el nombre de dinamómetro. La unidad de fuerza en el sistema internacional corresponde a la unidad de Newton. Algunos ejemplos de fuerza tenemos, por ejemplo, el peso. El peso corresponde a la fuerza con que los cuerpos celestes atraen un cuerpo y corresponde a la multiplicación de la masa. La unidad más importante de masa es el kilogramo, por la aceleración de gravedad. En el caso del planeta Tierra, 9,8 metros partido en segundo al cuadrado, aproximadamente 10. La gravedad de todos los cuerpos celestes no es la misma. Por ejemplo, la Luna es mucho más pequeña, por lo tanto la gravedad es mucho menor. El peso apunta hacia el centro del planeta. También tenemos la fuerza normal. La fuerza normal tiene la misma dirección, pero sentido contrario. La fuerza normal apunta hacia arriba cuando tenemos un cuerpo que se encuentra sobre una superficie horizontal. También tenemos la fuerza de fricción o fuerza de roce. La fuerza de roce es la fuerza que se opone al movimiento, que también va a depender mucho del tipo de suelo. Por ejemplo, si estamos caminando sobre la arena, no es lo mismo caminar sobre el cemento o no es lo mismo caminar sobre hielo. Porque el cuerpo más rugoso, que la arena en este caso, tiene un mayor coeficiente de roce, por lo tanto cuesta más desplazarse porque el roce es mayor. También tenemos la fuerza elástica, que corresponde al estiramiento de los cuerpos que tienen la capacidad de ser elásticos. También tenemos la fuerza de tensión, que se da entre cuerdas, cables o hilos, que representa la resistencia a estirarse, entre muchos más ejemplos de fuerza. El movimiento corresponde al cambio de la posición que tiene un cuerpo. Para entender el movimiento, tenemos que entender las características básicas del movimiento, como son, por ejemplo, lo que es la dirección, que corresponde a la recta que une los dos puntos que produce el movimiento. El sentido hacia dónde se desplaza el cuerpo que se está moviendo. La intensidad o módulo corresponde a la magnitud del movimiento. Por ejemplo, el módulo que está en la parte superior es mayor que el vector que está en la parte inferior. El punto de aplicación es el lugar donde se está aplicando la fuerza que produce el movimiento, y la trayectoria corresponde a una de las posibilidades para producir o desplazarse desde un punto inicial hasta un punto final. Y según la trayectoria, podemos tener movimiento circular, por ejemplo, en los péndulos del reloj. Movimiento rectilíneo es una recta. Y movimientos curvilíneos, tiene tanto rectas como curvas. La carretera, por ejemplo, tiene recta y tiene curva, sería movimiento curvilíneo. Y también tenemos el movimiento parabólico.
Dos términos que suelen equivocar en la vida normal es el concepto de rapidez y el concepto de velocidad. La rapidez es la división entre la distancia dividido en el tiempo. Y la velocidad corresponde a la división del desplazamiento dividido en el tiempo. Cuando se trata de un movimiento rectilíneo, el desplazamiento y las distancias van a ser iguales, por lo tanto la rapidez y la velocidad también van a ser iguales. Pero, si no es un movimiento rectilíneo, en este caso un movimiento mixto, que tiene curva y tiene rectas, la distancia y el desplazamiento no son iguales. Por lo general, el desplazamiento es menor que la distancia. Por lo tanto, la velocidad va a ser menor que la rapidez. El desplazamiento se puede definir como la diferencia entre el punto final y el punto inicial, el punto de inicio y el punto de término de un movimiento. Cuando hablamos de rapidez, tenemos varios tipos de rapidez que son importantes comprender. La rapidez relativa. La rapidez relativa es la relación que tienen dos cuerpos. Por ejemplo, en la primera situación tenemos dos cuerpos que se mueven en la misma dirección, pero van al encuentro, es decir, se mueven en sentido contrario. En este caso, la rapidez relativa corresponde a la suma de ambas rapidez. Es decir, como este tiene una rapidez de 10 y este también tiene una rapidez de 10, la suma sería 20 metros por segundo. Cuando tenemos dos cuerpos que se desplazan en la misma dirección y en el mismo sentido, en este caso, la rapidez relativa entre ellos corresponde a la diferencia, a la recta. 6 y 10, la diferencia o recta sería 4 metros por segundo. Otro concepto importante es la rapidez instantánea, que corresponde a la rapidez que tiene un cuerpo en cierto tiempo. El instrumento que tienen los automóviles se llama velocímetro. Pero el velocímetro me está indicando la rapidez que tiene en cierto momento. La unidad más importante de rapidez y también de velocidad es el metro partido en segundo. Sin embargo, en la vida cotidiana, la unidad más utilizada es el kilómetro partido en hora. Otro concepto importante es la rapidez promedio o rapidez media. La rapidez media contempla todo el tiempo de viaje. Por ejemplo, si nos desplazamos entre Talca y Santiago, hay momentos que podemos ir a 120 km por hora, pero hay momentos que tenemos que llegar al reposo porque tenemos que pagar un peaje. O también puede ser que un auto va muy lento y tengamos que bajar la rapidez. Entonces, la rapidez promedio se calcula dividiendo la distancia en el tiempo. En el ejercicio propuesto, nos están diciendo que la distancia entre estas dos ciudades son 240 kilómetros y el tiempo de viaje fueron 3 horas. Por lo tanto, si hacemos la división, 240 kilómetros dividido en 3 horas nos da una rapidez promedio o rapidez media de 80 kilómetros por hora. La ley de Hooke nos establece que mientras mayor sea la fuerza aplicada, mayor va a ser el alargamiento de un resorte. Para calcular la fuerza se debe multiplicar el coeficiente de elasticidad por el alargamiento que tiene que estar en metros. Nos proponen un ejercicio. Nos están dando el estiramiento del resorte, que son 10 centímetros. Pero esos 10 centímetros lo tenemos que trabajar en metros. Un metro tiene 100 centímetros. Para transformar de centímetro a metro, tenemos que dividir en 100. Es decir, 10 centímetros dividido en 100 nos da 0,1 metro. Y ese alargamiento lo tenemos que multiplicar por el coeficiente de elasticidad.
que en este caso son 20 y la unidad es newton partido en metro. Si multiplicamos 20 newton partido en metro por 0,1 metro, nos da una fuerza igual a 2 newton. Su tarea se encuentra en web class. Para poder acceder, les sugiero que desde la página www.gymflorida.cl ingrese el acceso. Una vez que está en web class, el usuario corresponde a todos los números de su root, incluido el dígito verificador, sin poner puntos ni guión. La contraseña inicial, en el caso que nunca se haya introducido a web class, corresponde a 1, 2, 3, 4, 5. Si tuviera cualquier problema para acceder a esta plataforma, le sugiero que me mande un correo electrónico a ego456@gmail.com indicándome el curso, el nombre completo y el root. Me despido esperando que se encuentren bien de salud en sus casas, junto a sus seres queridos, y que se encuentre la solución a esta pandemia que nos tiene agobiados a todos ya por mucho tiempo. Me despido con un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, el profesor Eduardo González Orellana.